Vamos a hablar ahora de componentes de un vector. Todo vector puede considerarse como suma de dos o más vectores. Las formas de hacerlo son infinitas, pero hay una que particularmente tiene interés, y es aquella en la que los vectores que vamos a sumar están dirigidos según los tres ejes coordenados de un sistema de coordenadas cartesianas. Definimos en el origen tres versores: el versor I, el versor J y el versor K, cada uno coincidente con el eje correspondiente. El I coincide con el eje de las X y tiene su sentido hacia las X positivos. El J es un versor que está dirigido según las Y's y tiene naturalmente de módulo unidad por ser versor, igual que el K, que está dirigido según las Z positivas. Que quede claro, son versores. Su módulo es unitario. Son vectores libres. ¿Qué quiere decir? Que se pueden trasladar a cualquier punto del espacio. No solo están localizados en el origen, no tienen localización, por lo tanto, y mantienen su dirección, módulo y sentido. Y además son independientes. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos puede obtenerse como combinación de los otros dos. Esa independencia hace que el sistema que forman estos tres versores forme una base de referencia completa, que permite definir cualquier vector en función de esos tres. Si tenemos aquí el vector A, la componente X, la componente Y y la componente de Z me van a definir perfectamente el vector. El vector A es igual a X por Y más Y por J más Z por K. Como se ve aquí, no tenemos más que llevar una a continuación de otra por el criterio de la suma y me definen perfectamente el vector A. Digo el vector, no su punto de aplicación, que su punto de aplicación puede ser cualquier lugar del espacio. Si estamos en otro lugar, en vez de en el origen, en el punto C, el vector CD pues tendría sus componentes igual respecto a los tres ejes, igual que tenemos aquí la componente X, que sería igual a la dimensión del vector A, al módulo del vector A. Si el módulo del vector A es D, X sería igual a D por el coseno de alfa, que es el ángulo que forma el vector con el eje de las X. Y sería igual a D por el coseno de beta, siendo el ángulo beta el que forma OA con el eje de las Y, y Z sería igual a D por el coseno de gamma. Gamma es el ángulo que forma OA con el eje de las Z. Bueno, pues eso se puede trasladar a cualquier punto del espacio. Que quede claro que esos versores son libres y por lo tanto me permiten llevarlos a cualquier punto de espacio para definir las componentes. Las componentes del vector CD serían las proyecciones de CD sobre cada uno de los tres ejes situados en el punto C. Luego, x1, si el vector CD tiene de módulo d sub 1, pues naturalmente x1 sería igual a d sub 1 por su coseno, vamos a llamar alfa sub 1, al ángulo que forma CD con el eje, con el versor I. Vamos a hablar de versor. Y sucesivamente la I sub 2 y la Z sub 2, pues, perdón, la I sub 1 y la Z sub 1. Bueno.
Este sistema que tenemos aquí es el que llamamos nosotros sistema de estrógiro, en el que el eje de las X, ortogonal a los otros dos, naturalmente son los tres ortogonales, sale hacia afuera de la pizarra. El sistema hay otro que es el levógiro, que es intercambiando el X con el Y. Nosotros utilizaremos este, el de estrógiro. Cuando tengamos varios vectores sumados, pues naturalmente podemos aplicar las propiedades del producto de un vector por varios escalares, propiedad distributiva, y también del producto de un escalar por varios vectores, propiedad distributiva respecto de las sumas correspondientes. Entonces, si nosotros tenemos en el espacio tenemos un vector, el vector A, el vector B, el vector C, la suma de estos tres vectores, A más B más C, se puede hacer a través de sus componentes. Si las componentes de A son x1 por y1 por j más z1 por k, las componentes del B son x2 más y2 por j más z2 por k, y las componentes del C son x3 por y más y3 por j más z3 por k, la suma será x1 más x2 más x3 por y, sacando factor común a la y de todos ellos, más y1 más y2 más y3 por j más z1 más z2 más z3 por k. Si esto es igual, vamos a poner que este sea el vector suma. Si es el vector suma, y el vector suma tiene de componentes x sub, vamos a llamarle x sub s, por y más y sub s por j más z sub s por k, pues naturalmente yo podría identificar cada una de las componentes x sub s, y sub s, z sub s con las sumas correspondientes, con lo cual esta expresión de igualdad, que en definitiva puede ser una ecuación vectorial con vectores, se convertiría en tres ecuaciones escalares. La x sub s será igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. La y sub s será igual a y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. Y la z sub s será igual a z sub 1 más z sub 2 más z sub 3. O sea que en el espacio una ecuación vectorial se convierte en tres ecuaciones escalares. Si estuviéramos en el plano, una ecuación vectorial se convertiría en dos ecuaciones escalares. ¿Por qué? Podemos identificar componente a componente, porque son independientes. Por lo que hemos dicho antes, que el i, el j y el k son tres versores independientes que no se puede obtener ninguno de ellos combinando los otros dos. Por eso me permite igualar componente a componente.